break my record. Now I break you, like I break your friend. Durante décadas, los aficionados han especulado sobre la verdadera relación entre Bolo Yeung y Bruce Lee. Ahora, después de años de silencio, Bolo Yeung por fin ha hablado, y sus palabras han dejado a los fans absolutamente furiosos. ¿Qué ha dicho que tiene a todo el mundo hablando? Desgranémoslo todo. ¿Crees en Bolo Yeung? Comenta, sí o no, abajo. La relación de Bolo Yeung con Bruce Lee. Bolo Yeung nació el 3 de julio de 1946 en Guangzhou, China, con el nombre de Yang Xi. Al mismo tiempo que se enfrentaba a la Guerra Civil China, el país se recuperaba de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. En el pasado, Guangzhou era un importante centro comercial, pero, debido a años de luchas, ahora se tambalea. La familia fue criada por su madre, que se quedó en casa para criar a los niños mientras su padre trabajaba. Debido a la falta de dinero, la comida escaseaba con frecuencia. Al igual que muchas otras personas, John creció en un entorno difícil. Para sobrevivir, había que ser fuerte e ingenioso. Ya de pequeño poseía una rebeldía que le distinguía de los demás. A pesar de que muchos a su alrededor luchaban por llegar a fin de mes, él eligió concentrarse en algo que le daba sentido, las artes marciales. Empezó a entrenarse con maestros locales cuando tenía 10 años. Se interesó sobre todo por el Tai Chi y el Wing Chun cuando aprendía Kung Fu. Mejoró su equilibrio y su capacidad para moverse con fluidez gracias al Tai Chi. Consiguió la velocidad y precisión necesarias para el combate cuerpo a cuerpo gracias al Wing Chun. El entrenamiento en artes marciales se convirtió en algo más que eso. Lo utilizó como medio para evadirse del tumulto de su existencia cotidiana. Otro interés comenzó a apoderarse de él a medida que crecía. Entrenamiento de fuerza. La fuerza y el poder de moldear el cuerpo humano eran dos cosas que cautivaban su atención. Durante su entrenamiento en artes marciales, empezó a incluir el levantamiento de pesas en su rutina. Su físico llegó al límite gracias a su incesante rutina de entrenamiento. Los frutos de su trabajo llegaron en su adolescencia. Gracias a su asombrosa fuerza, consiguió el título de campeón nacional de powerlifting de China. Por otra parte, a pesar de que la autoridad comunista estaba ganando popularidad en el atletismo, la vida se estaba volviendo intolerable. A lo largo de la década de 1960 se vivía en China una situación de gran peligro. Las medidas establecidas por Mao Zedong habían provocado graves hambrunas, así como purgas políticas. Controlados por el gobierno, millones de personas soportaron el sufrimiento. No había futuro para Jun si se quedaba. Necesitaba una escapada. La única forma que tenía de llegar a Hong Kong era cruzar a nado el océano desde China continental hasta Hong Kong, uno de los caminos más peligrosos que se podían tomar. El viaje fue bastante difícil. Cada brazada que daba ponía su vida en peligro mientras nadaba por mares peligrosos durante una distancia de 4 kilómetros, o 2 millas y media. Un gran número de personas que intentaron huir se ahogaron. Todos los demás fueron detenidos y llevados de vuelta para afrontar las consecuencias. Jun siguió avanzando a pesar de que el agua estaba plagada de poderosas corrientes y suciedad. Finalmente llegó a Hong Kong tras un largo y difícil viaje. Había vencido y ahora era libre. Empezar una nueva vida en una ciudad diferente no era tarea fácil, pero Jun no perdió el tiempo. Además de seguir entrenándose en artes marciales y culturismo, consiguió un empleo como profesor de gimnasia. Su aspecto físico y su nivel de disciplina destacaron en Hong Kong. Obtuvo el título de Mr. Hong Kong en 1970, y siguió dominando la competición durante los 10 años siguientes, es decir, hasta 1980. No se trataba solo de un título, su incomparable poder y determinación se pusieron de manifiesto en ese momento. Al principio, la gente empezó a referirse a él como el Hércules chino, término que encapsulaba adecuadamente su tremenda presencia. Su potencia no se limitaba a su apariencia. Alcanzó un peso muerto de más de 660 libras cuando competía en la competición de powerlifting de China continental. Los cineastas no tardaron en fijarse en él por la fuerza que poseía, que le hacía destacar. La carrera de Jun en las artes marciales y su impacto. Su enorme físico y su porte imponente le convertían en el candidato ideal para el papel de actor de artes marciales en una película. Tras reconocer su potencial, el estudio Shaw Brothers decidió incorporarlo a su universo. Aunque su carrera como actor floreció, nunca dejó de lado su compromiso con la forma física. Siguió siendo parte integrante de su vida, lo que le ayudó a convertirse en una representación perdurable de la tenacidad y el autocontrol. The Heroic Ones, dirigida por Chan Che y estrenada en 1970,
Fue su primera incursión significativa en la industria cinematográfica. Le dieron el papel de un peligroso luchador, una posición que parecía muy apropiada para alguien con su físico. Debido a la popularidad de la película, Shaw Brothers empezó a contratarle para más películas poco después de su estreno. Gracias a sus interpretaciones de villanos, se hizo famoso por encarnar a personajes que no necesitaban demasiadas palabras para aterrorizar. Fue en las películas de Deadly Duo y Angry Gas donde realmente adoptó esa imagen, estableciéndose finalmente como uno de los antagonistas más aterradores de la historia del cine de artes marciales. Su ascenso a la fama no pudo llegar en un momento más oportuno. En todo el mundo, las películas de artes marciales estaban en auge, como prueba de lo extendido que estaba el género. La película Cinco Dedos de Muerte, estrenada en 1972, recaudó $400 millones a pesar de contar con un presupuesto de solo $850,000. Aunque Jun no participó en la película, el éxito de la misma abrió posibilidades a intérpretes como él. A pesar de ello, el tiempo que pasó trabajando para Shaw Brothers fue efímero. Al acercarse 1973, decidió abandonar el estudio en busca de nuevas oportunidades. En aquellos primeros papeles ya se había consolidado como uno de los villanos más identificables de la industria. Después de eso, tuvo lugar la reunión que lo tomó todo por asalto. Jun entró en contacto por primera vez con Bruce Lee en 1971, mientras trabajaba en un anuncio para los cigarrillos Winston. Durante ese periodo de tiempo, Lee ya iba camino de convertirse en una celebridad mundial, mientras que Jun aún intentaba establecer su posición en la industria. Los dos titanes del cine de artes marciales entablarían una relación que duraría toda la vida gracias a aquel encuentro accidental. Bolo Jun había sido testigo de un gran número de excelentes luchadores, pero Bruce Lee destacaba sobre los demás. Además de rápido y preciso, era totalmente impredecible. Ni siquiera entre los más consumados artistas marciales podía moverse así. Al principio, Bolo no estaba seguro de si Bruce tenía la fuerza bruta para igualar su técnica. El físico de Bruce no era el de una potencia, y este hecho hizo que Bolo se preguntara si era capaz o no de producir potencia real. Hubo un breve periodo de incertidumbre. Bolo finalmente tomó la decisión de poner las habilidades de Jeet Kune Do de Bruce a prueba durante una de sus sesiones de entrenamiento. Cuando aún estaba reaccionando, Bruce ya había cortado distancias. En una fracción de segundo, se acercó por detrás a Bolo y le tocó suavemente la cara con el pie. Aunque no fue un golpe particularmente difícil, no tenía por qué serlo. Fue un mensaje que se envió. Cada vez que Bruce lo deseaba, era capaz de alcanzar el éxito. La velocidad y el control que tenía eran incomparables a cualquier cosa que Bolo hubiera intentado. La influencia de Bruce Lee en la carrera de Bolo Jun. A partir de entonces, todo fue diferente. Desde entonces, su aprecio mutuo no ha hecho más que aumentar. En 1973, durante el rodaje de Enter the Dragon, pasaron mucho tiempo juntos. Cada vez que descansaban, ejercitaban su cuerpo. Por otra parte, no se trataba simplemente de la guerra. Un artista marcial no era lo único que Bruce era. Era una persona que pensaba, siempre intentaba mejorarse a sí mismo, y quería que las personas que le rodeaban fueran mejores. Sus discusiones iban más allá del ámbito bélico. En su conversación, hablaron de sus retos personales, sus próximos proyectos y sus perspectivas vitales. Pasado algún tiempo, Bolo reconoció que el estilo de pensamiento de Bruce le había dejado una huella indeleble. La vida de Bolo también se vio alterada por la amabilidad de Bruce. Envió una invitación personal a Bolo para que participara en Enter the Dragon, una elección que le catapultó de la condición de actor de Hong Kong a la de gran celebridad internacional. Antes de eso, Bolo tenía fama de culturista y había aparecido en algunas películas menores de Hong Kong. Sin embargo, gracias a su popularidad, pronto se convirtió en uno de los rostros más reconocibles del cine de artes marciales. Bolo no fue el único actor que Bruce contrató para la película. Se aseguró de que dispusiera de los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos. Durante el rodaje, le ayudó a perfeccionar su talento ante la cámara y le asesoró durante todo el proceso. Bruce creía que debía rodearse de personas que compartieran su entusiasmo y determinación, y vio que Bolo poseía esas cualidades. A pesar de que Bruce estaba en la cima de su celebridad, nunca dejó de apoyar a otras personas. Esta oportunidad significó mucho para Bolo, y le expresó su gratitud muchos años después. Lo consideró uno de los momentos más significativos de su vida profesional. La producción de Enter the Dragon no estuvo exenta de dificultades, pero también dio lugar a la creación de varias historias legendarias.
El momento en que un extra reta a Bruce a una auténtica pelea se considera una de las secuencias más célebres de la película. Su intención era probar la eficacia del Jeet Kune Do en una situación de combate real. La respuesta llegó en cuestión de segundos. Bruce aterrizó una patada alta con tal velocidad del rayo que nadie se dio cuenta de que venía. No hubo oportunidad para el extra. Como resultado de la conducta tranquila y acogedora de Bruce, Bolo recordó con qué frecuencia la gente lo juzgaba mal si alguien fuera a desafiarlo. Sin embargo, Bruce les demostraría por qué estaba considerado como uno de los mejores artistas marciales del mundo. En otra ocasión, otra persona insultó a Bruce cuando se tomaba un descanso, pero Bruce no se enfureció. Su respuesta fue directa, aceptó el desafío, derrotó fácilmente al oponente y se marchó. La razón por la que luchó no fue para establecer un punto, luchaba porque confiaba en poder ponerle fin sin recurrir a una violencia que no era necesaria. Durante los tiempos en que no estaban disparando, Bruce y Bolo continuaron entrenando juntos, pero sus sesiones no solo se centró en la lucha. Bruce expuso las bases filosóficas fundamentales del Jeet Kune Do, abogaba por la práctica de ajustarse a cada circunstancia en lugar de adherirse a procedimientos predeterminados. Le preocupaba más la eficacia que la tradición. Bolo fue incapaz de sacudirse estos conceptos durante muchos años. Enter the Dragon, una película que alteró permanentemente el panorama del cine de artes marciales, fue el catalizador del meteórico ascenso de Bolo Yeung a la fama. Fue la primera película de artes marciales coproducida por una empresa estadounidense, Warner Brothers, The Golden Harvest, con sede en Hong Kong. La película se estrenó el 19 de agosto de 1973. A pesar de tener un presupuesto de solo $850,000, nadie preveía que se convertiría en un fenómeno a escala mundial. Y sin embargo lo hizo. Se recaudaron más de $350 millones con la película, y no solo expuso a los espectadores occidentales la incomparable presencia en pantalla de Bruce Lee, sino que también les presentó a Bolo Yeung, un villano distinto a cualquier otro que hubieran visto antes. En su papel de matón de Han, Bolo Yeung ofreció una actuación que definiría su distinguida carrera. Como parte de su cargo, no solo era responsable del combate, sino también de la dominación. La tremenda fuerza que poseía quedaba ejemplificada por su cuerpo gigantesco y su intensidad gélida y sin palabras. Fue uno de los momentos más salvajes de la película, y en él aparecía apaleando a 4 guardias que no habían conseguido imitar a Bruce Lee. Aplastando costillas y rompiendo cuellos con una facilidad enfermiza, hizo evidente que el terror era el principio rector del dominio de Han. Yeung era conocido por su dulzura fuera de las cámaras. A pesar de que su personaje en pantalla le presentaba como un personaje despiadado, durante el rodaje, él y Bruce Lee establecieron un estrecho vínculo mutuo. Desgraciadamente, el desastre se produjo pocas semanas antes del estreno previsto de la película. A pesar de que ambos hombres sentían pasión por las artes marciales y el fitness y entrenaban juntos con frecuencia entre toma y toma, el 20 de julio de 1973, Bruce Lee falleció inesperadamente, lo que sobresaltó a la gente de todo el mundo, algo que debería haber sido un momento de victoria para la industria cinematográfica de las artes marciales resultó ser agridulce. Aunque Han fue quien tuvo la idea de la película, Bolo fue quien consiguió que el público se sintiera realmente aterrorizado. El hecho de que estuviera entregado a Han le convertía en una fuerza imparable. Por otro lado, su batalla final contra Roper, personaje interpretado por John Saxon, demostró que el poder físico no era suficiente. Al principio, Bolo pudo dominar a Roper, estrangulándolo y tirándolo como un muñeco de trapo. Este fue el comienzo de la pelea. Sin embargo, Roper contraatacó, empleando la velocidad y la técnica para dar la vuelta a la tortilla y ganar el combate para sí mismo. Pero al final, Bolo no pudo imponerse. Esto se convirtió en un tema recurrente a lo largo de la carrera de Yeung. A menudo interpretaba a villanos que parecían imbatibles, pero que acababan siendo derrotados con la ayuda del público. Por otro lado, nunca dejó que el hecho de haber perdido en el cine le impidiera triunfar en la vida real. Recibió un apodo que le acompañaría el resto de su vida, y Enter the Dragon fue el que le convirtió en una celebridad. Tras el éxito de la película, adoptó formalmente el nombre artístico de Bolo, con el que había nacido como Yangtze. A lo largo de las 5 décadas siguientes, apareció en más de 100 películas, una de ellas Bloodsport, en la que encarnó a Chun-Li, otro villano emblemático. El apodo de Bolo le seguía a todas partes, incluso fuera de Hollywood. Se convirtió en un signo de fuerza e intimidación, algo que los espectadores relacionaban con su presencia más grande que la vida.
El negocio del cine de artes marciales sufrió una dramática transformación en el instante en que Bruce Lee falleció inesperadamente en 1973. La carrera de Bolo Yeung y su impacto en el cine de artes marciales. Tras el fallecimiento de Bruce, los estudios se apresuraron a encontrarle un sustituto porque había sido el actor más famoso. Esto dio lugar a la producción de una oleada de películas conocidas como Bruceploitation, que intentaban preservar su reputación empleando actores que se parecieran a él. Secuencias de combate dramáticas exageradas y narrativas reconocibles para los fans. Bolo Yeung, que ya era conocido por su interpretación en Enter the Dragon como el esbirro mudo pero letal, se convirtió en un actor fundamental de este movimiento. En varias películas, como Los dedos mortales de Bruce, Los clones de Bruce Lee y Enter Three Dragons, actuó como actor principal. Por su enorme físico y su mirada gélida, era un villano natural, y los papeles que interpretó le ayudaron a perfeccionar su estilo único, siempre tranquilo, metódico y despiadadamente eficaz. Enter Three Dragons, estrenada en 1979, contó con él en un papel especialmente destacable en esa época. La trama de la película se centraba en 3 artistas marciales que se unían para combatir el crimen, y Bolo interpretaba a un adversario formidable cuya presencia física hacía que cada escena de lucha resultara dramática. Bolo volvió a demostrar por qué se le consideraba una de las figuras más temibles del cine de artes marciales en Way of the Dragon 2, estrenada en 1980, otra película de Bruceploitation. Sin embargo, para Bolo, estas películas fueron una oportunidad de perfeccionar su técnica, a pesar de que a menudo se las condenaba por ser malas imitaciones. Él no imitó a Bruce Lee de ninguna manera, era algo que estaba construyendo por su cuenta. Después de ella, en 1988, se produjo Bloodsport. Todo cambió a raíz de ver esta película. Bolo interpretó el papel de Chun Li, vencedor invicto de la competición clandestina de Kumite, y protagonizó la película junto a Jean-Claude Van Damme. El hombre no solo era poderoso, sino también intimidante. El mero hecho de que estuviera presente bastaba para infundir terror en sus adversarios. Aunque apenas hablara, era breve y directo cuando hablaba. Se dice que frases como "usted es el siguiente" se convirtieron en legendarias. "Tú eres el siguiente". La combinación de su despiadada técnica de lucha y su comportamiento altivo le dieron fama de ser uno de los villanos más memorables de la historia de las artes marciales. Uno de los combates más impresionantes que se han filmado jamás fue el último enfrentamiento entre Frank Dux y Chun Li. Tanto la velocidad como la agilidad fueron suministradas por Van Damme. La tremenda fuerza que proporcionó Bolo. Cada acción parecía genuina, cada minuto aumenta la tensión. Después de que Bloodsport se convirtiera en un clásico de culto, Bolo Yeung pasó a ser una figura muy conocida entre la población. No fue hasta Doble Impacto, de 1991, cuando se reencontró con Van Damme, 3 años después, demostrando una vez más que nadie era mejor retratando personajes amenazadores. Interpretó a Mon, otro monstruo despiadado. En esta particular actuación, a pesar de que Bolo era considerado la cumbre de los villanos en pantalla, no se limitaba a interpretar un único tipo de papel. Fue en Shoot Fighter, Fight to the Death, que se estrenó en 1992, donde interpretó el papel del maestro Singo, que era más un maestro que un asesino. Esta fue una oportunidad única para verle en una posición más matizada, mostrando sabiduría en lugar de exhibir únicamente un comportamiento agresivo. Bolo ya había comenzado su andadura en el mundo del cine detrás de la cámara, mucho antes de que Bloodsport lo convirtiera en un nombre conocido a escala mundial. Transformación y legado de Bolo Yeung. Bolo fue una película que dirigió en 1977, llena de acción y con temas de justicia y castigo. A pesar de la falta de información sobre la película, fue un paso valiente para un actor pasarse a la dirección. En 1979, terminó escribiendo Kung Fu, a veces denominada Sansón Chino, que era una empresa aún más ambiciosa que la que había emprendido 2 años antes. En pocas palabras, no se trataba de otra película de Kung Fu, era la primera vez que se presentaba la idea del Kung Fu caligráfico, en el que los artistas marciales realizaban movimientos influidos por la caligrafía china mientras luchaban. La película no se parecía a nada de lo que se estrenaba entonces, ya que combinaba la filosofía con las artes marciales. A pesar de que no fue generalmente reconocido, demostró que Bolo era algo más que un actor. Su deseo de superar los límites de la creatividad fue un factor determinante en su vida. Durante varios años, Bolo Yeung interpretó a los villanos más atroces. Por su enorme físico y su mirada penetrante, era el adversario ideal para las películas sobre artes marciales.
En la película de 1973 Enter the Dragon, interpretó el papel de un brutal matón. En la película de 1988 Bloodsport, interpretó el papel del imparable Chun-Li. Durante varios años, los espectadores se familiarizaron con él como el adversario estoico y peligroso que los héroes debían vencer. Sin embargo, a finales de los 80, se produjo una transformación. Al principio, Yeun empezó a asumir papeles que no se centraban solo en la fuerza y la intimidación. Empezó a representar a personas con inteligencia, compasión e incluso profundidad en su actuación. No solo su carrera se vio afectada por este cambio, su legado se transformó como resultado de ello. El cambio comenzó con el estreno de Garras de Tigre en 1991. Yeun interpreta el papel de Chon, un artista marcial atrapado en una sociedad corrupta y criminal durante la película. La amenaza que representaba seguía presente, pero esta vez había algo totalmente distinto. El personaje presentaba varias facetas, como el remordimiento y la reflexión. Iron Heart, estrenada en 1992, fue la película en la que Yeun asumió realmente el personaje de mentor. En el papel del maestro Singo, instruía a un joven guerrero que se veía envuelto en conflictos clandestinos. Su presencia era tan poderosa como en el pasado, pero esta vez era él quien llevaba las riendas en lugar del antagonista. Los asistentes fueron testigos de una nueva faceta suya, una que seguía poseyendo poder pero que ahora contaba con el beneficio del conocimiento a sus espaldas. Fue con el lanzamiento de Shoot Fighter, Fight to the Death en 1993 cuando su función como entrenador quedó aún más claramente definida. Como Sensei Singo, interpretaba el papel de un entrenador que instruía a jóvenes guerreros en las virtudes de la disciplina y la persistencia. Debido a la enorme popularidad de la película, le siguió Shoot Fighter 2, que se estrenó en 1996 y contó con Yeun en el mismo papel. En la misma época, apareció en la película TC-2000, de 1993, en el papel del maestro Sumai. En este caso concreto, no solo dirigía casas, sino también un planeta futurista al borde del caos. Los papeles que interpretó Yeun demostraron que era algo más que una fuerza formidable. Gracias a su capacidad para infundir profundidad y pasión a sus personajes, demostró que el poder no era solo una cuestión de supremacía física. La alteración que sufrió no se limitó a la pantalla. Fuera de la cámara, Yeun estableció una nueva conexión con su público. Era un habitual de las conferencias sobre artes marciales, donde también organizaba seminarios y daba charlas a las generaciones más jóvenes sobre la necesidad de respeto y disciplina. Se había convertido en un símbolo de poder como resultado de sus muchos años interpretando a villanos. Ahora, se estaba convirtiendo en una representación de la iluminación. Muchos actores y artistas marciales que antes temían sus papeles ahora lo admiraban como fuente de inspiración. Yeun había conseguido algo que muy pocos artistas de acción habían logrado antes de que finalizara la década de 1990. Cambió radicalmente la percepción que la gente tenía de él. En lugar de ser conocido solo como el antagonista imparable, se convirtió en un guía venerado, tanto en el mundo del cine como en la vida real. Su transformación de temido adversario en respetado instructor demostró que el auténtico poder no se basa solo en la capacidad de triunfar sobre los adversarios. Se trata de convertirse en mentor de otras personas y dejar un legado que perdure más allá de los confines de la pantalla. Incluso a la edad de 78 años, Bolo Yeun ha mantenido el mismo nivel de autocontrol que siempre ha poseído. A pesar de haberse retirado de la interpretación, las artes marciales y el culturismo, sigue manteniéndose activo. Mantiene su cuerpo fuerte y su mente brillante realizando actividades como levantar pesas y practicar tai chi. Durante muchos años ha hecho del fitness parte de su vida, y nunca ha dejado de insistir en su importancia. De mismo modo, su familia es muy importante para él. En su familia hay 3 hijos, David, Danny y Deborah, y mantiene una estrecha relación con todos ellos, siguiendo los pasos de su padre. Su hijo David se convirtió en entrenador de fuerza para atletas de artes marciales mixtas tras ganar títulos en el deporte del culturismo. David ha declarado con frecuencia en entrevistas que su padre le inculcó los rasgos de disciplina y resistencia, que fueron cruciales para forjar su propia trayectoria profesional. El hecho de que Bolo Yeun haya abandonado la industria de Hollywood no cambia el hecho de que sigue siendo una persona de renombre. Sigue recibiendo elogios de aficionados de todo el mundo por sus esfuerzos en Enter the Dragon y Bloodsport en particular. La fuerza y los logros de Bruce Lee. Además de los numerosos homenajes que pueden verse en las redes sociales, su impacto en el cine de artes marciales sigue siendo significativo. La fuerza que poseía nunca fue solo un espectáculo.
Debido a sus excepcionales habilidades, recibió los apodos de la Bestia del Este y Hércules chino. En sus mejores tiempos, era capaz de levantar más de 700 libras. Alcanzar ese nivel de fuerza no fue tarea fácil. Tras iniciar su carrera en el culturismo en la década de 1960, se convirtió en el campeón indiscutible del concurso MR Hong Kong, que ganaría durante una década, de 1970 a 1980. Gracias a su éxito, pudo abrirse camino en Hollywood, donde su físico y su cautivadora presencia en la pantalla le convirtieron en el antagonista ideal. Sin embargo, su fuerza no se limitaba al culturismo. En China Continental, también fue campeón de levantamiento de pesas, demostrando que su fuerza era tan real como parecía en el cine. Su método de entrenamiento era una combinación de antiguas artes marciales y técnicas contemporáneas de entrenamiento de fuerza. Los ejercicios en los que se centraba eran grandes levantamientos como sentadillas y press de banca. Además, practicaba Wing Chun y Tai Chi para mejorar su flexibilidad y equilibrio. Gracias a ello, adquirió una ventaja que no solo le hizo poderoso, sino también rápido y controlado. A pesar de que ya no está en activo, culturistas y artistas marciales siguen estudiando sus técnicas de entrenamiento y le admiran como atleta y artista marcial. Delante de la cámara, daba miedo. Fuera de la pantalla, se le consideraba un caballero amable y humilde. Las personas que trabajaron con él solían referirse a él como un gigante amable. El artista marcial Harry Mock, que también apareció en la misma escena que él, alabó su profesionalidad y respeto por los demás. Además, sus hijos han comentado cómo conseguía mantener un sano equilibrio entre su duro trabajo y su papel de padre devoto. La amistad de Bruce Lee con Bolo Yeung. Fue con Bruce Lee con quien compartió una de sus amistades más estrechas. Comenzaron su relación cuando trabajaban en el rodaje de Enter the Dragon, pero continuó más allá del plató. Se respetaban mutuamente y discutían con frecuencia temas relacionados con el fitness y las artes marciales. Pasado algún tiempo, Bolo y Jean-Claude Van Damme desarrollaron una segunda gran amistad, que finalmente desembocó en la icónica batalla que libraron en Bloodsport. Bolo Yeung siempre tuvo en gran estima a Bruce Lee, sobre todo cuando se trataba de velocidad. En 1973, cuando trabajaba en el rodaje de Enter the Dragon, fue testigo de algo que le dejó en estado de asombro. Cuando se trataba de velocidad, Bruce no solo era rápido, estaba a otro nivel. Con el tiempo, Bolo afirmó que Bruce tenía la capacidad de poner fin a una batalla en cuestión de segundos, moviéndose a un ritmo tan rápido que la mayoría de sus oponentes ni siquiera tendrían tiempo de responder. Entre bastidores, Bruce conseguía ser igual de extraordinario gracias a su meticulosa atención a los detalles. Cuando coreografiaba las secuencias de batalla, trazaba cada ataque con una sincronización casi perfecta. Su habilidad para saber cuándo atacar y cuándo retirarse le permitía que los movimientos parecieran rápidos sin dejar de ser evidentes ante la cámara. Este grado de concentración fue un factor importante en el éxito de Enter the Dragon, que a menudo se considera una de las mejores películas de artes marciales jamás producidas. Con el paso del tiempo, empezaron a circular informes de que ambos estaban enzarzados en una competición entre ellos. Mucha gente tenía la impresión de que Bolo y Bruce habían tenido auténticos roces durante el rodaje, pero Bolo se apresuró a desmentir tales rumores. No hubo roces ni celos. En cambio, veía a Bruce como un perfeccionista que motivaba a todos los que le rodeaban a esforzarse más trabajando más duro. Fuera de la pantalla, tenían un interés similar por las artes marciales. A pesar de que habían sido adversarios en el cine, Bolo dejó bastante claro que esto no eran más que conjeturas de los fans. A pesar de que otro mito indicaba que habían tenido combates reales para medir sus habilidades. Hubo algunos altercados entre ellos, pero por lo general fueron cordiales. Por otro lado, siempre surgía un único relato, y se trataba de un combate de pulsos entre ellos. Los informes indican que Bruce prevaleció, a pesar del hecho de que era mucho más pequeño. Independientemente de si se trataba de una historia real o simplemente de otra leyenda urbana, la estima que Bolo sentía por él aumentó aún más. Incluso ahora, después de todos estos años, Bolo sigue expresando su respeto por Bruce, no solo por su velocidad y poder, sino también por su pasión por el arte en sí. Cree que es uno de los mejores artistas marciales de la historia del mundo. Al compartir sus experiencias, Bolo pudo contribuir a preservar el legado de un hombre cuyo efecto en las artes marciales resistiría el paso del tiempo. Una cosa es cierta, el legado de Bruce Lee nunca morirá, pero ¿acaba de cambiar Bolo Yeung la forma en que vemos a la leyenda de las artes marciales para siempre? Háganos saber lo que piensa en los comentarios.
Asegúrate de darle al like y suscribirte para más historias exclusivas de artes marciales. Y no te pierdas el siguiente video. Haz clic en la pantalla para descubrirlo.